¿Qué tal? ¿Todo bien? Espero que esté bien. Hoy vamos a hablar de, del Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa. Vosotros ya sabéis que Japón está formado por la mitad de personas de Corea y otra mitad de personas de China. Y en este gran país y al mismo tiempo pequeño, pues crecieron con base en la plantación de arroz y hicieron un imperio con básicamente pocas cosas. Y una de las cosas muy importantes que ellos tienen es su filosofía. Es una filosofía muy antigua. Como viene de China, China tiene 5.000 años de historia o incluso más. Y esto se nota dentro de la sociedad japonesa. Entonces el Ikigai, ¿qué es el Ikigai? El Ikigai es la razón de vivir. El ideal que tiene uno. ¿Para qué ha venido uno al mundo? Eh, Ahí está la búsqueda de significado y objetivo. ¿Para qué vinimos en este mundo? Es la razón que cuando despertamos por la mañana pensamos, hoy voy a hacer esto y he venido para esto. O sea, tiene de manera bien clara y específica su deseo. ¿Cómo encontramos esta razón de vivir, el Ikigai? Encontramos en nuestro interior, a través del análisis profundo y prolongado. Que pode ser encontrado através de reflexões profundas, através de meditação. Há autores que dizem que isto se consigue ao longo da idade, através do entendimento da vida, da compreensão de múltiplos factores. E isto nos acerca mais a este sentido da vida, para o hecho que ha reunido uma quantidade de experiências que has pasado por la primavera de la vida, por el verano, ¿no? Realmente se encuentra en el otoño de la vida, ¿no? Que esto tiene que ver entre los 40 años adelante. Mas se puede encontrar antes. El Ikigai es aquella sensación que nos trae paz, que nos deja motivado y de tal manera que possamos manifestar isso através de ações naturais e espontâneas. Não é algo que ponemos como uma meta e cumprimos assim, de maneira muito rígida. É através de maneira natural e espontânea. Alguns aspectos do Ikigai foi transferida para a percepção da autossuperação humana. Entonces ahora hablaré de unas características propias del Ikigai para que sirva como punto de referencia. Muchas veces tú gostas de algo y tiene un sentido para ti, pero no tiene la riqueza, ¿no? Esto debes analizar la pasión que tienes conjuntamente con tu misión, entender lo que amas, ¿no? Una de las características es lo que amas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te motiva? Otra característica del Ikigai es que tú tienes una satisfacción en la vida, mas tienes un sentimiento de inutilidad. En este caso deberíamos analizar nuestra profesión y la pasión que tenemos en ella. Y ver lo que somos buenos, lo que nos sale de manera natural, lo que nos viene de manera espontânea. É como que habilidades que temos nata. Outra característica que a vezes estamos em uma situação confortável, estamos aí na butaca, no sofá, e sentimos essa sensação de vazio interno. Isto devemos reflexionar em relação a nossa profissão e nossa vocação. E aí temos que analisar por lo que te podem pagar. ¿Qué puedes hacer para que te paguen por esto? Esta es una buena reflexión. A veces tenemos entusiasmo y complacencia, mas tenemos una sensación
que de incertidumbre, que es todo muy incierto. En esta cuestión tenemos que analizar nuestra vocación y misión y hacer la gran pregunta, ¿lo que necesita el mundo? ¿Qué el mundo necesita? Una necesidad de para un grupo de personas, una necesidad para una persona, una necesidad para un grupo mucho más grande de personas. Entonces hoy sería todo por hoy. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.